Lo decíamos, Vale, en uno de los títulos, se lo comentábamos a toda la teleaudiencia, bueno, que una vez más la UNTER rechazó la oferta salarial del gobierno provincial. Y a esta hora lo que todos están esperando, sobre todo las familias, ¿qué va a pasar con las clases mañana? El Congreso se está desarrollando y está con nosotros nuestro compañero de tareas, Ale Azaroff, para darnos detalles. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Saludos a ustedes y a la audiencia. Sí, la verdad que era una verdad a media que esta mañana cuando estuvimos en el Congreso de la UNTER ya estaba prácticamente resuelto el rechazo a la medida, ¿no? Lo anticipábamos en la edición del mediodía que UNTER no iba a aceptar la propuesta del gobierno, la propuesta paritaria del trimestre que abarca los meses de julio, agosto y septiembre, ¿no? Del 18%, restaba que se defina a través del Congreso la metodología de protesta. En principio, lo que ya trascendió, digamos, desde las diferentes sedes de UNTER, o sea, las diferentes representaciones a nivel provincial, es que mañana, miércoles y el día jueves habría paro en esta semana, ya directamente accionan concretamente en esta semana, digamos miércoles y jueves, y después se trasladaría la medida al lunes y martes de la semana que viene para, durante los días restantes, llevar adelante metodologías de protesta como marchas y otras acciones desde el gremio docente para seguir, de alguna manera, instigando a que el gobierno se sienta a negociar nuevamente en el contexto de paritaria, que acá donde todos nos preguntamos, negociar qué es, y ya se, según los representantes del gobierno, se dio hasta donde la soga alcanza, ¿no? Hemos dado mil detalles, Ale, ¿no? Hemos escuchado la parte gubernamental, hemos escuchado a la parte de la UNTER. Creo que no todos están de acuerdo dentro de la UNTER porque de hecho ha habido distintas posiciones y algunas discusiones bastante intensas dentro del propio gremio, ¿no? Exactamente, hoy al mediodía lo hablamos con Carla también respecto a la interna que está jugando dentro del gremio y los posicionamientos que toman en base a las ideologías políticas, si se quiere, porque esto hay que aclararlo y decirlo también, ¿no? Hay entidades o ciudades que toman posturas directas porque o no son afines al gobierno o porque son afines al gobierno, y eso es lo que está jugando también, lamentablemente, perjudicando al ámbito educativo, ¿no? Porque hay que decir que ya son varios los días de paro que se están llevando adelante a través de las diferentes metodologías y protestas que se votan en Congreso, porque esto es votan por mayoría, y esto está obviamente perjudicando a todos los chicos de las distintas escuelas de la provincia de Río Negro, ¿no? Además, sale medidas de fuerza que se toman cuando el diálogo está abierto con el gobierno provincial, hay diversas propuestas, hay acercamiento, digamos que también la medida de fuerza sigue siendo contundente, sobre todo porque esta noche ya se decide para mañana, hay mucha incertidumbre ahí entre las familias, entre la organización de cada una de las familias, pero reforzado con 2 días más para la semana próxima y sumando de esta forma más días sin clases. Así es, a ver, hacía algunos días atrás estamos hablando de la hora taller, de los días que se suman para sumar refuerzo de contenidos, y ahora tenemos que lamentablemente informar. En el caso, repetimos esto, lo decimos prácticamente en potencial porque se está terminando de definir en UNTER, y cuando se estaba por votar una medida empezaba el debate nuevamente y es como que van y que vienen, pero es muy ya probable, seguramente en un rato más ya esté el comunicado del gremio de UNTER, que ya mañana y pasado se concreten las 48 horas para después sumar otras 48 horas. Se hablaba también de 96 horas para la semana que viene, pero bueno, fue una medida fuerte que aparentemente no tuvo consenso dentro del gremio, y eso hizo que en principio queden 48 horas para el lunes y martes de la semana que viene. Después de la metodología de protesta y de no haber un llamado a paritaria, es muy probable que se concrete para ya la tercera semana, podemos estar diciendo, más días de paro, ¿no? Bien. Pero bueno, es un tira y afloje permanente. Sí, lo malo es lo que vos decís, Ale, ¿no? Se politiza todo, una seccional que está de acuerdo con el gobierno, otra que no, y la única víctima o las únicas víctimas son los nenes, ¿no? Que pierden gran cantidad de días de clase. Lamentablemente sí, ese debate se va a dar también en torno a cómo recuperar esos días, ¿no? Una vez que como bien lo decíamos, el diálogo está abierto, pero la negativa permanente de UNTER complica un poco la situación. Y quien emitió opinión sobre esto, ni bien se conoció, que trascendió, digamos, que UNTER ya rechazaba
la cuestión de la paritaria, digamos, del acuerdo paritario, de la oferta paritaria, fue el ministro de Economía, Luis Weisberg, quien obviamente se vio sorprendido y ya declaró en varias ocasiones que más de lo que se está dando no se puede dar. Bueno, hoy estuvo en la localidad de General Roca y con la compañera Flavia dio opinión al respecto. Creo que es lamentable las decisiones de paro. También en estos momentos creo que van a contramarcha. Estamos en una situación difícil. La última oferta fue, digamos, esta modificación en el componente remunerativo, no remunerativo, lógicamente que en permanente diálogo el ministro de Educación, yo mismo, cuando se han presentado en mi oficina la secretaria general y su equipo, hemos charlado, le he planteado estas cuestiones, que hay posibilidad de cumplir lo que quieren, sí, pero el tema es temporal, no podemos pensar en superar la inflación en estos momentos, entonces es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de que no estemos de acuerdo con lo que están planteando, sino que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de reacomodamiento de los ingresos provinciales, porque hoy la provincia, para hacer frente al aumento salarial, tiene que eficientizar sus ingresos. Entonces, ese entendimiento creo que tenemos, o por lo menos en las reuniones que he participado con la secretaria general de la UNTER, he tratado de expresarle esto y sabe, o se sabe a ciencia cierta que nosotros no es por perjudicar o no a algún gremio o no, sino porque es lo que realmente la provincia responsablemente puede cumplir, y como ya hoy o ayer fue anunciado el cronograma de sueldo con aumentos salariales para el segundo semestre, aumentos salariales que contemplan recupero del primer semestre, que contemplan un aumento en el mes prácticamente superior a la inflación dada, como fue en julio, 7,4% de la inflación y 8% de aumento. Entonces, sigo sosteniendo que es una propuesta muy razonable y más aún en el momento coyuntural que estamos viviendo. Creo que deberíamos pedir a la UNTER ese entendimiento en el momento coyuntural que estamos viviendo para poder avanzar como Estado rionegrino, para poder limar esas diferencias que hacen hoy esta coyuntura política, económica. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar a ver la cosa. Bueno, ahí estaba, ¿no? La palabra del ministro de Economía, Luis Weisberg, ministro de Economía de la provincia de Río Negro. Insistimos, las únicas víctimas son los nenes. Paro entonces, mañana miércoles y el día jueves. Y después paro el lunes y martes, de la semana próxima, ya confirmado por el Congreso de UNTER. Ni bien terminábamos allí de ver la entrevista, como bien decías, Ale Azaroff. Bueno, este paro que se confirma de 48 horas para esta semana y 48 para la semana próxima. Antes vos sabés que cuando era chico no había paro, usted es más joven, pero no había paro nunca. Y con medio metro de nieve también, debe ser hace mucho antes, pero obviamente había más sometimiento por ahí desde lo gremial y desde lo laboral, pero nunca se había paro, no sabíamos lo que era un paro y ahora hay paro casi todos los días. Va a estar difícil, como decíamos con Ale, recuperar los días perdidos. Ale, te agradecemos esta información de última hora. Muchas gracias, Ale. Por favor, gracias. encontramos. Buenas Hasta noches. luego.